Hola jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bien, antes de iniciar una breve explicación de lo que ustedes tienen en su material, les recuerdo que por este momento ustedes están trabajando con lo que es elaborar una infografía con los tipos de pensamiento de Espíndola en Spíndola de la tesis doctoral de Aguilar y Sánchez, ¿no? En competencias para el desarrollo de las habilidades del pensamiento. Entonces es muy importante que seleccionen imágenes adecuadas con la información. La infografía, recuerden que debe de ser clara, que no debe de estar saturada, debe ser atractiva, ¿sí? Para que cualquier persona pueda entenderlo, ¿no? ¿Cuál es el pensamiento de este autor y de estos autores y cómo van organizando, cómo se va organizando la información para que la gente pueda tener su propia conclusión, ¿no? De lo que observa. Entonces, hay que continuar con su infografía y bien, de la actividad que corresponde al día de hoy, seguimos con la tesis doctoral y voy a hacer una breve explicación porque van a elaborar ustedes un cuadro comparativo entre los pensamientos de Villarini y Dewey. Entonces lo van a subir en la sección de tareas de su plataforma Camilo. Puede ser un trabajo individual o puede ser un trabajo en equipo. Es muy importante poner el nombre completo de los compañeros en el caso de que su cuadro comparativo lo hagan en equipo, ¿sí? Porque luego les ponen los nombres de artistas y se complica. Entonces, ya que los revise, ya les digo, hey, ya pueden subir los demás su trabajo, ¿no? Primero lo sube uno, en el caso que sea por equipo, y ya que se revise, le digo a los demás que lo suban, ¿sí? Para no duplicar la información y que así puedan tener su material en plataforma. Perfecto. Bien, vamos a ver una breve explicación porque es muy cortito este tema, es muy amplio para reflexionar, es muy amplio para revisar, ¿no? Cuáles son las condiciones en las que nosotros entendemos o procesamos, ¿no? Una información. Lo hemos insistido en el curso y lo seguiremos insistiendo porque es parte de nuestro objetivo, ¿no? Estamos en desarrollo de habilidades del pensamiento, en que todas las personas somos diferentes, procesamos distinto y desde un principio estamos haciendo hincapié de lo importante y necesario de escuchar al otro, porque su percepción es diferente a la mía. Y ya se ha mencionado que esta percepción tiene que ver con nuestro contexto, ¿verdad? Lógico, lingüístico y psicológico. Entonces, ¿qué es lo que nos propone en este momento el pensamiento sistemático de Villarini? Fíjese, es un pensamiento sistemático. No solamente es pensar, ya la palabra pensar es tan abstracta que de repente decimos, ¿cómo la defino? ¿No? ¿Cómo defino lo que es pensamiento? Y a lo largo de la historia se ha tratado de definir no solo qué es el pensamiento, sino cómo se da, ¿sí? ¿Cuáles son los procesos? ¿Cómo se desencadena en un individuo? Entonces aquí tenemos que en el pensamiento de Villarini dice que es un empleo voluntario y controlado al mismo tiempo. Es voluntario porque surge, o sea, es una necesidad humana, parte de, es controlado porque no es tan abierto, no es un pensamiento de lo que sea. El pensamiento surge principalmente de los referentes que yo tengo y esos referentes me llevarán a construir otros tipos de pensamiento. Dice que este empleo voluntario está orientado hacia la solución de problemas y toma de decisiones. Entonces, se basa en el manejo de la información y orientar esa información hacia un objeto de pensamiento. ¿Qué significa esto? Esta información, estos referentes que yo menciono, esto que hablamos en las primeras clases sobre el método para pensar y decidir, es la propuesta de Villarini. Este concepto de obtener primero la información para partir de algo, ¿no? Tener que partir de algo o de una idea, de una situación, y a partir de esa idea vamos construyendo, ¿no? Entonces, pero no vamos a construir
de la nada, bueno, de acuerdo con un pensamiento sistemático, sino que necesito un referente. En ese proceso, la información se convierte en un objeto de pensamiento. Cuando logro entender esa información, cuando logro comprenderla, ¿sí? Entonces se convierte en un conocimiento y ese conocimiento va a ser mi punto de partida para construir otro nuevo. ¿Cómo? Ese conocimiento se convierte en otro referente. Ese conocimiento ahora es información y esa información me permite a mí avanzar y continuar para crear otros tipos de pensamiento u otro pensamiento a partir de ese referente que tuve. El proceso es un ejemplo que manejamos aquí, sencillo, que es el proceso. Me gusta esto de los engranes, porque el manejo del engranaje del pensamiento es como que vas, ¿no? Va avanzando, le vas dando orden, como que tratas de comprender un poquito, pero realmente no te detienes tanto. ¿Por qué? Porque de acuerdo con Villarini es voluntario, ese proceso se da de manera voluntaria y controlada por el referente. Entonces, va avanzando y todo se va relacionando. ¿Qué es lo que se va relacionando? Primero recopilo la información. Ya que la recopilo, la interpreto. Ya que la interpreto, tomo una conclusión y esa conclusión, ¿cuál va a ser? La toma de una decisión. Entonces, el proceso voluntario no es que sea impulsivo. Esto se da en este tipo de línea que no siempre va a ser una línea horizontal, ¿no? Puede ser una línea tipo zigzag, en la que subimos, bajamos, subimos, entendemos, bajamos otra vez por información y así sucesivamente, en lo que vamos logrando un equilibrio y llegamos a la conclusión. Entonces, este proceso de Villarini nos permite identificar entre nosotros lo importante que es el concepto. O sea, sí importa, porque el concepto es su primer referente, ¿de qué parto? Uno de los ejemplos que manejan en esta tesis doctoral es lo importante que ese proceso de pensamiento que cada uno tiene cuando se da en un aula de clase. Tengo ahorita, por ejemplo, en nuevo ingreso, ¿no? 75, 77 estudiantes, 75, 78, no sé, estudiantes, y cada uno tiene un proceso, aunque esté ese proceso que nos menciona Villarini, pero el contenido de ese proceso es diferente, porque nuestro contexto también lo es. Entonces, cuando llegamos a un aula escolar y tengo a 75 personas que procesan la información distinta, y tenemos que llegar en alguna ocasión a algún acuerdo si es que es vital, ¿no? O necesario para resolver alguna problemática en el aula. Imagínense, son 75, cada uno de un contexto distinto. Y hay una necesidad, y la necesidad es que necesitamos resolver una situación. Entonces, algo que nos propone el autor de esta tesis es, ya entendemos que se va a dar el proceso. Vamos a darle el referente a los estudiantes. Todos piensan diferente, sí. Vamos a empezar con un referente claro y específico. Vamos a empezar por el concepto. Vamos a decirle cuáles son las características. Vamos a definirlo. Vamos a partir de una estructura. Vamos a generar o a provocar la investigación. ¿Para qué? Para que ellos tengan otros referentes, no solo el concepto que yo le doy. El concepto que le doy es esta parte que decíamos. Primero la recopilación, la interpretación, pero en este proceso entre recopilar e interpretar, ustedes están identificando la estructura a partir de la investigación que realizan, ¿sí? Ponen un ejemplo muy interesante en este material que es sobre el concepto del amor, ¿no? El amor como concepto. Hay que definirlo, ¿no? Pues es que es difícil definirlo, claro, ¿no? En nuestra cultura occidental tenemos una idea diferente de lo que es el amor, a los orientales. De Occidente a Oriente es mucha diferencia. Entonces, eso ya parte de un referente y de lo que dice Villarini, ¿no? Parto de la información y cuando la logro comprender y tomo una decisión. Mientras tanto, las personas o ustedes están tratando de resolver algo.
Hay problemáticas o situaciones que no se resuelven en un momento, requieren de tiempo. Y algo que están tratando de resolver es el concepto del amor. Y me gustó este ejemplo que maneja en el texto porque dice, para algunos es una decisión, para otros es un sentimiento, para otros es una emoción, para otros no existe. Y todas estas ideas no es que estén en sí equivocadas. Voy a retomar lo que dice el autor y lo tenemos aquí en la imagen. No es el concepto en sí, no es el concepto en sí el que está distorsionado, sino la percepción y la representación mental que se tiene sobre él. O sea, el amor, o cuando hablan de los valores, han escuchado esta frase, ¿no? Que dice, se han perdido los valores. Los valores no se pierden. Los valores son, los valores están. En pocas palabras, como dice el autor, no es el concepto en sí el que está distorsionado, sino la percepción y la representación mental que se tiene sobre él, sino la percepción y la representación mental que se tiene sobre él. Esto es lingüístico, seguramente lo están viendo en lingüística, ¿sí? El concepto y la representación mental. Y esa representación mental te lo da tu contexto, tu formación, tus experiencias de vida, lo que te han enseñado tus padres, lo que has leído. Todos estos elementos en conjunto son parte de la recopilación que me ayudan a interpretar. Por eso cuando alguien dice, es que cuando la amiga le dice al chico, no, es que ella no te ama. ¿Tú cómo puedes asegurar que no te ama o que no te quiere? Tu percepción y representación mental del amor es diferente. Es que debería de ser detallista. Y si no lo es, significa que no la quiere. Esa es tu representación mental. Es que debería de contestarte el mensaje en el momento en el que te escribe. Eso significa que no te ama. No, esa es tu percepción y representación mental. Cuidado con esos consejos, cuidado. No es que esté mal que la gente lo opine o en los grupos de amigos, ¿no? De amigas. No es que esté mal, sino que son percepciones y esas percepciones y representaciones mentales son las que distorsionan el concepto y nosotros vivimos en un mundo de conceptos. ¿Sí? Cuando veamos semiótica en cuarto semestre, así que no reprueben para que veamos en semiótica, vamos a ver un poquito más sobre esto y en análisis del discurso también. Entonces, esta es la base para que no tengan una educación tampoco, ¿no? Con respecto a estas materias fragmentadas, sino que se van enriqueciendo conforme van avanzando en sus semestres. Entonces, recopilamos, interpretamos y tomamos una decisión. Partimos de un referente, eso que nos dice que partir de la información se refiere a esto. Vamos a ponernos de acuerdo. Si van a llegar a un acuerdo y alguien dice, es que para mí el amor es esto y para ti es el amor esto, ya partimos de un problema. Vamos a buscar un acuerdo, un punto, ¿sí? Vamos a partir de lo que significa la palabra y las características que tiene y a partir de ahí vamos a enriquecer la charla. Y lo demás van a ser percepciones y representaciones mentales. ¿Sale? Ok, eso es de acuerdo con Villarini. Con respecto al pensamiento, aquí ya le agrega algo. El otro es sistemático, o sea, de esa forma se va a dar, es un proceso, por eso la idea del engranaje. Está una pieza, una pieza, una pieza. Cuando gira esta, va a girar la otra y va a girar la otra y todas van a girar al mismo tiempo, ¿sí? Este es un proceso sistemático que se da en todas las personas. Claro que en ocasiones lo que hacemos es tomamos la decisión, algunos que son muy arrebatados. ¿Se acuerdan cuando vimos los tipos? Primero, los temperamentos y después los tipos de pensamiento, ¿no? Que la gente va y toma una conclusión y de repente dice, ay, no, espérate, mejor me regreso. Entonces, apenas se va a regresar para recopilar, para interpretar y después analizar y evaluar su resultado. Oh, creo que la regué, creo que no debí decidir de esta manera, ¿sí? Entonces, es un proceso sistemático, este es un proceso reflexivo. El proceso reflexivo es de mayor tiempo, el otro es voluntario, se da a partir de una información y se va creando otra información. Cada vez que se vuelve un conocimiento, se convierte en información para lo próximo. Aquí nos está diciendo que es reflexivo.
También surge, por ejemplo, dice sugerencias. Lo manejan en 5 pasos. El pensamiento reflexivo de Dewey lo maneja en 5 pasos. Y tenemos en Villarini, tenemos que primero es en el proceso a partir de la información y luego el objeto de conocimiento. Aquí tenemos igual una sugerencia, lo que se nos ocurre, la idea que nos genera. ¿Por qué? Porque es un pensamiento reflexivo. El pensamiento reflexivo requiere de más tiempo, requiere también de una introspección, maneja una retrospección también, pero no de una manera tan subjetiva. Hay una introspección en la cuestión de el inquirir y el preguntar y el cuestionar, pero no tan subjetivo de, oh, todo se enfoca hacia mí. Más bien se enfoca hacia lo que produce conocimiento y obtener un resultado. Es objetivo. ¿Sí? Entonces, en estos 5 pasos, Dewey lo que dice es, primero, la idea que tenemos, lo que se ocurre. Después de que tenemos una idea de qué se nos ocurre, de cómo iniciar a lo mejor, ¿no? Una idea o como una investigación, ¿verdad? Tenemos lo que es intelectualización y nosotros sabemos que intelectual se relaciona con conocimiento y ese conocimiento con razonar, con estructurar. ¿Sí? Intelectualizar es estructurar, es esquematizar, no a partir de un elemento, de varios elementos, es necesario. Entonces, nos ayuda el llevar la idea a intelectualizar como cuando van a realizar un escrito. Dicen, la maestra les encargó un ensayo. Ay, a ver, ¿de qué voy a hacer el ensayo? Y voy a buscar, ¿no? La idea, lo que surge primero. Ok, ya tengo la idea, ¿ahora qué voy a hacer? La voy a ordenar, la voy a clasificar, voy a definir, voy a cuestionar un poco, ¿no? ¿Para qué? Para ver qué estructura le voy a dar a mi trabajo. Es necesario intelectualizar, llevar a este nivel nuestras actividades, sobre todo académicas, las diarias no se diga, van a ser un resultado de nuestro trabajo académico, porque pasamos más tiempo trabajando, ¿no? en lo académico, en tareas escolares. Entonces, lo que hacemos en nuestra vida debe ser como un resultado, un producto de manera natural que se va a dar en nosotros, posteriormente de manera natural, pero primero necesitamos trabajar. Si tu tipo de pensamiento, como lo veíamos en clase anterior, tu tipo de pensamiento te quiere ganar, detente un poco. No es que pierdas esa esencia de improvisación y capacidad que tienes para hacerlo, sino que es necesario detenerte y reflexionar sobre lo que estás haciendo. Entonces, llévalo a una estructura, ¿sí? La estructura, a veces esa palabra a las personas les da miedo y dicen, ay, es que toda esa estructura nos permite esa base, poder crear, variar, buscar soluciones o sí, conclusiones alternativas. Pero necesitamos la estructura, nos ayuda a orientarnos. En el otro punto de los pasos que maneja Dewey, tenemos la elaboración, o sea, viene después la hipótesis. La hipótesis nos permite relacionar la idea con lo que observamos, ¿sí? Este ejercicio intelectual que hicimos nos permite relacionar, a ver, yo tengo esta idea, pero es viable. Yo necesito saber qué tan viable es desarrollar esa idea y por ello recurro a la hipótesis. La hipótesis es mi idea conductora, la que me dice por qué camino voy, que sin perderme. Esto es lo que yo busco comprobar, ¿no? Entonces necesito establecer con claridad esa idea. ¿Sí se dan cuenta de la diferencia entre Villarini y Dewey? Con Villarini es nada más comprender el proceso voluntario y controlado por una información que se vuelve objeto de conocimiento. Aquí nos está explicando en este pensamiento reflexivo lo que realmente hacemos en ese proceso hacia el interior. La elaboración de la hipótesis, el razonamiento,
O sea, sacar consecuencias, verlo con claridad, investigar, analizar cada uno de los elementos investigados para entender y comprender si es la línea que se busca en mi hipótesis. O sea, es de detenerse. El proceso de reflexión no es de manera indeterminada manejamos, ¿no? Estoy reflexionando, no, realmente requiere tiempo. Estoy leyendo un libro con mi hijo que tiene que ver con los alumnos que fueron rebeldes, ¿no? O que fueron malos estudiantes y se convirtieron en genios, ¿no? Y claro que viene Einstein, viene Napoleón, ¿no? Viene Leonardo, viene Balzac, bueno, vienen diferentes, personajes de la historia que nosotros conocemos, científicos, literatos, ¿no? Etcétera. Y había una palabra es constante en estos personajes cuando hablan de su niñez y es que no convivían mucho con las personas y que siempre se tardaban y quedaban pensando. Es decir, hacían su ejercicio de pensamiento. De alguna forma, la mayoría fueron solitarios de niños. Se separaban un poco de los demás, otros influyeron sus condiciones, ¿no? De niñez también, pero le dedicaban tiempo a pensar. Y recuerdo en algunos fragmentos de este libro, y dice, ¿no? El maestro me hacía una pregunta y en lugar de responderle, decía, en lugar de responderle me quedaba pensando, pero el maestro ya quería la respuesta. Pero él se quedaba pensando, ¿por qué? Porque su pensamiento iba más allá. Su curiosidad intelectual era, le decían, por ejemplo, la Tierra es plana, y se quedaba pensando, ¿la Tierra es plana? ¿Por qué puede ser plana? ¿Por qué no puede ser otra forma? ¿Por qué se les ocurre que es plano? Es un ejemplo, ¿no? Y, y si es triangular, y si tiene la forma de las montañas. Entonces, eso es un ejercicio de intelectualización, de buscar definir y ordenar eso que le están diciendo. En ocasiones los jóvenes no responden de manera inmediata, no es porque no entiendan o no comprendan, sino que están en el proceso, en este tipo de pensamiento reflexivo. Las tablas de multiplicación. Cuando enseñas las tablas de multiplicación, yo cuando veo que le enseñan a mi hijo, es un proceso reflexivo. Yo dije, ay, ¿por qué no le dicen de una vez cuánto es 2 por 2, no? No, le enseñan primero los números. Parte todo de la tabla pitagórica. Ya que se aprenden y conocen, esa sí se la van aprendiendo la tabla pitagórica, pero les explican el proceso en bolitas. Y yo dije, ¡ay! Estar contando todas las bolitas. Porque nosotros queremos brincarnos ese proceso porque ya conocemos la multiplicación y decimos, ¡ay, qué flojera! Mejor que le digan 2 por 3. Pero el niño no entiende que es 2 por 3, ¿verdad? Solamente es de memoria. Pero le están enseñando ese proceso reflexivo del por qué en la matemática surge la multiplicación. Eso es lo que nos estamos brincando. El tiempo que no nos da hora, una clase de 1 hora para aprender un verbo, una clase de 40 minutos para entender que es un proceso de pensamiento. No se nos deja el tiempo para hacer ese proceso reflexivo, porque el sistema nos exige de manera rápida e inmediata que resolvamos situaciones, y más si nos manejan, ¿no? La idea colonizadora de que somos pobres y tercermundistas, pues la gente más desesperada quiere hacer y crecer más y ser exitoso. ¿Exitoso de acuerdo con quién? ¿Exitoso para quién? ¿Valioso para quién? Si lo aprendiste hoy o lo aprendiste mañana, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es un sistema que nos presiona y entonces nos alejamos del pensamiento reflexivo y se escucha muy bonito que lo veamos aquí, ¿no? En la clase. Las personas que se dedicaban por eso a la filosofía no tenían que preocuparse por trabajar ni por comer. Eso estaba resuelto. Podían dedicarse a pensar, a crear. ¿Sí? A ser inventores. Necesitamos más inventores. Entonces, el pensamiento reflexivo al final me lleva a la comprobación de la hipótesis, y la hipótesis puede ser que a la mera observación de lo que se analizó, de lo que se interpretó, sea una respuesta simple. Simple no significa que, que no tenga valor, sino que
no requiere de un esfuerzo mayor. ¿Por qué? Porque los elementos que nos proporciona la investigación y el ejercicio intelectual que hicimos, por observación nos damos cuenta que es simple, sencillo, percatarnos y comprobar la hipótesis si es falsa o verdadera. Hay otras que son más complejas, porque además nos exige un proceso de investigación mucho más profundo, como en el área de experimentales, ¿no? Entonces, en este proceso del pensamiento de Villarini y del pensamiento de Dewey, ustedes van a hacer un cuadro comparativo. Son muy poquitas hojas las que tienen que leer. Esta información es con base en el material que se les proporcionó, pero es para auxiliarlos un poquito en este tipo de pensamientos. Van a hacer su cuadro comparativo y ese cuadro comparativo lo van a subir en la sección de tareas de Camilo. Entonces ya, ¿cómo es un cuadro comparativo? A ver, si dice Villarini que es sistemático, ¿por qué es sistemático y por qué el otro dice que es reflexivo? Y si pueden contraponer algunas de las ideas, por ejemplo, dice, Villarini dice que la recopilación es importante para esto. ¿Qué es lo que dice Dewey al respecto sobre la recopilación o dónde la ubica dentro de sus 5 pasos? Con Villarini son 3, con Dewey son 5. ¿Sí? Entonces vamos ahí emparejando. Es un ejercicio sencillo para entender estos tipos de pensamiento de estos autores y a lo mucho en una cuartilla, ¿no? Y escribiendo, por favor, el nombre completo de sus compañeros. Bueno, jóvenes, espero que haya sido de utilidad esta explicación. Cuídense mucho, estamos pendientes. Cualquier duda, pues nos vemos por mensaje. Chao, chao, se cuidan. Bye.